Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Pasadas las 3 de la tarde de hoy fue el turno del presidente Sebastián Piñera, para tomar la palabra en la Asamblea General de la ONU Naciones Unidas. Un discurso que estuvo bastante marcado en temas con relación a la emergencia ambiental, del cual el presidente Piñera ha tomado posesión los últimos días, porque también estuvo en la cumbre ambiental ayer, haciendo menciones por ejemplo, a las zonas de sacrificio de nuestro país. En fin, es un año que va a estar marcado en todo lo que resta de los meses de este año, sobre todo terminando con la COP25, a la política centrada a lo ambiental. Esto no es propio de nuestro país, es planetario, es de tremenda actualidad en todas partes del mundo, pero también el presidente habló de la guerra comercial que se desarrolla entre Estados Unidos y China. Claro, porque lo que sucede es que el presidente Donald Trump dijo que los líderes del mundo hoy día más bien son patriotas que líderes globalizados. Y el presidente Piñera, que habló después, le respondió que no son dos temas incompatibles, que se puede ser un patriota, presidente de un país, que puede ser patriota, pero también un líder de la globalización. Bueno, el mandatario chileno envió un fuerte mensaje al mundo sobre la necesidad de actuar por el cambio climático, remarcando que es el momento de actuar para evitar consecuencias irreversibles. De hecho, dijo que si no se toman acciones, él dijo que el año pasado había hablado sobre las zonas de sacrificio de Chile y que de alguna manera pidió disculpas por eso y que se habían tomado acciones en su gobierno para revertirlo, pero que si el mundo no toma acciones concretas, bueno, el mundo va a ser una zona de sacrificio. Bueno, es una amenaza muy grande para nuestro planeta. Enfatizó en su discurso que el desarrollo del mundo debe ser sustentable, por lo que debemos dejar de lado la falsa dicotomía de que el crecimiento puede ir de la mano del cuidado del medio ambiente. Y ahí siento yo que hay un guiño de crítica a Greta, a esta joven líder de este movimiento ambiental, porque ella dijo en alguna parte de su discurso, también en Nueva York el día anterior, o unos días anteriores, que dejen de hablar de dinero, dejen de hablar del cuento de hadas del crecimiento económico. De alguna manera algunos leen eso como una crítica de parte de Greta y de ese grupo de personas al modelo económico. Así que ahí está tensionado por muchos lados, no solo lo ambiental, sino de la visión de modelos de sociedades. Si no hacemos nada, el planeta entero será una zona de sacrificio, dijo Sebastián Piñera en Nueva York hoy. Necesitamos con urgencia hacernos cargo de tomar medidas para evitar el cambio climático y el calentamiento global. Así que esas son las declaraciones en parte que tuvo Sebastián Piñera hoy en Nueva York. Vamos a la pregunta del día y esta tiene que ver con como pensionado. ¿Qué haría usted? Y esto tiene que ver con una que se ha recurrido al Tribunal Constitucional para una profesora jubilada del norte de Chile, de Antofagasta, ha pedido poder retirar sus recursos que tiene en los fondos de pensiones para poder prepagar un crédito hipotecario. Como pensionado, ¿qué haría usted? ¿Retirar ahorros o recibir la jubilación? El Tribunal Constitucional tendrá que decir si esto es legal o no, porque hasta donde se sabe, el decreto ley 3500 no permite utilizar esos recursos guardados en cuentas individuales de cada uno de nosotros. Sí, individuales son nuestras, pero solamente utilizadas con fines de pago de pensiones o con fines de jubilación. Está la pregunta hecha, está la invitación hecha y puede usted participar en nuestro fanpage de 24 horas. Nos vamos a la mesa porque hay otro tema muy relevante que conversar. No tiene que ver con Chile, pese a que los temas están siempre súper interconectados, pero este es muy local. Y es bien parecido a lo que está pasando aquí en Chile con la acusación constitucional. Es parecido. No me atrevo a decir que son similares porque no conozco derecho comparado para decir que son las mismas herramientas, pero la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es líder de los demócratas, oposición a Trump, ha iniciado una apertura de proceso de impeachment en contra del presidente por la trama ucraniana, no confundir con la trama rusa, que son bien distintas. Pero Trump se las arregla para estar siempre en este tipo de disputas. Es bastante inédito, además, en la política norteamericana. Solo 2 casos han llegado al final. Nunca un impeachment ha logrado sacar a un presidente de la Casa Blanca. Tenemos invitados que nos van a explicar con más detalle los alcances de estas medidas. Carlos Portales,
es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Y nos acompaña también Ingrid Bachmann. ¿Está bien pronunciado? Sí. Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Ingrid, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué se parece, Carlos, esto a la acusación constitucional que se está viviendo? Son temas distintos, pero para hacer un paralelo, lo que está pasando en Chile con la ministra de Educación, ¿es parecido a lo que se le está imponiendo al presidente de Estados Unidos? Bueno, tiene una similitud. Es un proceso que se inicia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la Cámara estudia el caso, discute, y básicamente es un procedimiento para evitar que el poder del presidente destruya otros órganos del Estado o su acción vaya en contra de la democracia en Estados Unidos, o crímenes mayores. Y este proceso, que en sí tiene un valor bastante importante porque es bastante más profundo que nuestro proceso de acusación constitucional, si es aprobado por la Cámara, es enviado al Senado. Eso es similar. Y el Senado actúa como tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es similar, pero a mí me tocó vivir en Estados Unidos, estudiaba durante el proceso de Watergate. Y Nixon. Bueno, yo estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Stanford y decidí ir poco a clase porque era mucho más interesante mirar por la televisión el proceso de impeachment. Y en realidad la comprensión que uno tenía del proceso político americano y de la forma de razonar es impresionante. Creo que ese va a ser el gran tema de los si el procedimiento sigue, porque tendrán que aprobar que empiece el procedimiento y si es así empezarán a aportar pruebas, habrán audiencias que serán muy largas y muy debatidas. Es cierto que los impeachment no han resultado en una destitución formal de los presidentes. Pero en el caso de Watergate, Nixon renunció antes. Renunció antes, pero cuando ya su posición era insostenible. Pero lo importante fue el proceso, porque fue ese proceso el que fue llevando a la convicción de la mayoría de los miembros del Congreso, incluidos los republicanos, que era el partido del presidente Nixon, de que había que aprobar el impeachment. Hoy día no parece, he escuchado comentarios que dicen, bueno, pero esto no va a ninguna parte porque la mayoría del Senado son republicanos. Sí, pues, hay que tener 2/3 en el Senado, sí, entiendo, ¿no? Pero hay un proceso. Es un proceso largo, es un proceso donde las razones y las pruebas pesan. Está bien. Y convencen a la gente y a los parlamentarios. Ya. Una cosa, Ingrid, lo que vaya a pasar en este proceso de este juicio político al presidente norteamericano, que es de final incierto, según dice Carlos. Pero otra cosa es que es un dato que va a marcar el resto de la presidencia en este periodo de Donald Trump. Y viene una elección, porque además el lío con los ucranianos tiene que ver con quién es su más probable rival, John Biden, no sabemos todavía si agarra las primarias demócratas, pero es el más probable. Entonces, ¿cómo va a marcar este devenir político? O sea, claramente va a ser tema para la campaña, ya es tema en la campaña y está ensuciado toda la situación con eso. O sea, hay gente que está acusando que esto es básicamente una intervención electoral, hay todo un tema ahí por ese lado. En estricto rigor, la investigación ahora lo que dice es vamos a investigar si hay delitos aquí. Y la verdad es que el argumento de Nancy Pelosi fue por el lado de que Trump habría, en el fondo, retenido la ayuda a Ucrania, claro, en el fondo como moneda de cambio, de si ustedes no investigan o no hacen algo al respecto, yo no mando mi ayuda. Y lo que es muy importante para Ucrania. Es muy importante para Ucrania. Pero lo están investigando por ese lado, no por una intervención electoral propiamente tal, sino que no correspondería hacer este tipo de cosas. Ahora, hay otros 6 comités que ya están investigando cosas respecto de Trump, pero va a ser tema como fue tema hasta el día de hoy, por ejemplo. O sea, Nixon está asociado con un impeachment, Clinton hasta el día de hoy se lo recuerdan, no lo perdió, pero se le recuerda hasta el día de hoy. Una cosa interesante, tú dices, la acusación de Nancy Pelosi tiene que ver con que eventualmente Donald Trump presionó como moneda de cambio con ayuda económica a Ucrania, que lo necesita.
¿Se le puede investigar solamente por aquello que se acusa o en la investigación puede esto variar, modificarse y entrar otras acusaciones? La verdad es que el proceso, literalmente lo que pasó es una orden de investigar. Va a haber investigación para ver si se presentan cargos o acusaciones que puedan ser procesables. Esas acusaciones quedan fijadas cuando las aprueba la Cámara. Exacto. Ya. Es decir, la Cámara va a estudiar todo lo que haya y después decidirá sobre la base de qué artículo se acusa al Senado. O sea, puede haber más de una acusación Puede haber y puede 4 ser o 5. distinta Varias. a esta Sí, original. Varias, sí, sí. sí. De hecho, en el caso de Clinton fue por abuso de poder y por, no me acuerdo el otro cargo, tenía 3, pero 2 por los que, o sea, 3 que se trató inicialmente, pero 2 por los que efectivamente se votó finalmente si procedían al juicio político. Bueno, hay que recordar que toda la presidencia de Trump ha estado llena de investigaciones sobre su comportamiento. Y no solo de él, su equipo. Y de- Varios y de por su supuesto. equipo están Están convictos. esas investigaciones llevaron a la investigación del fiscal Miller. Miller, por estatuto, no podía acusar al presidente. Él no dijo que el presidente era inocente, dijo que si habían cargos había que hacerlo después que dejara de ser presidente. Eso fue lo que expresó. Por más que Trump insista que está exonerado. Eso es lo que dice él, pero él siempre reinterpreta los textos. Entonces vamos a tener un proceso en el cual parte de la campaña, y de la campaña también de los republicanos, porque acordémonos que hay una primaria republicana. Hasta ahora había 2 precandidatos que parecía que iban o no iban, pero yo creo que va a haber una cantidad creciente de republicanos que van a sacar su voz en este proceso. Es una buena oportunidad para la oposición interna de los republicanos en contra de... Y para los que piensan que el Partido Republicano perdió su línea y que requiere recuperar la tradición republicana que ha sido rota por Trump en muchos de los aspectos, incluido, por cierto, lo comercial. La acusación que tú mencionaste de Nancy Pelosi, que tenía que ver con esta moneda de cambio para la ayuda a Ucrania, es una, pero también se ha hablado mucho de directamente utilización de la política internacional de Estados Unidos en perjuicio de un rival. Esa es una acusación que no sé si aparentemente no la hizo Nancy Pelosi de manera oficial, pero eso está en todos los análisis, de que este señor habría utilizado entonces esta capacidad de presionar desde la Casa Blanca para destruir un rival directo como Esa Biden. es precisamente la tarea que tienen ahora, en el fondo, probar, investigar, tener casos, incluso temas como, por ejemplo, testigos, pruebas, quiénes van a poder testificar. En el caso, uno de los temas con el juicio político es que el detalle de cómo procede este tipo de juicio no está definido. De hecho, la Constitución es relativamente vaga, incluso en los tipos de delitos, o sea, traición, pero ¿qué significa traición o cosas como esa? Entonces, ¿quiénes serían llamados a testificar? En el caso de Bill Clinton, recuerdo que fueron finalmente 3 personas, una Mónica Lewinsky, pero incluso si, por ejemplo, si son audiencias públicas, no está definido. Eso lo tiene que definir en su momento, digamos, el propio Congreso, y ahí podría haber todo un tema y un tira y afloja respecto de qué se aceptará como prueba, qué se puede testificar. En una de esas, no sé, el propio Biden termina testificando. Lo curioso es que Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas hoy día en el Congreso, de la Cámara de Representantes, era más bien de los demócratas contrarios a un impeachment. Bueno, pero lo que pasó fue que justamente este ha sido un proceso. Muchos demócratas pidieron el impeachment inmediatamente después que ganaron la mayoría de la Cámara. La señora Pelosi se opuso a eso y dijo que había que esperar. Y ahora surgió esta nueva antecedente, que es el llamado del presidente Trump, que mañana precisamente vamos a conocer. Hoy día el presidente anunció que iba a dar a conocer la transcripción literal de la conversación. Porque reconoce que habló con el presidente. Habló con el presidente de Ucrania y ahí hubo algo. Mañana sabremos qué es ese algo y cómo se interpreta, porque las palabras siempre pueden interpretarse. Y los demócratas lo que están pidiendo es que quieren el audio, la grabación, porque la transcripción puede ponerse creativa. Podría ser mañosa. Ahora, lo obvio es que va a alterar. No sabemos si... Algunos piensan que los acusados... O sea, más bien, la historia dice que a veces los acusadores les sale el tiro por la culata. Y no sería raro en que Donald Trump logre sacar ventaja electoral de esta acusación en su contra si convence al electorado de que esto es una casa de brujas, por ejemplo, que lo ha dicho. Respecto a Trump está más o menos claro que lo va a alterar. Para arriba o para abajo no sabemos. Pero para Biden también el golpe es bien duro.
porque también queda bien manchado. Es el hijo de Biden el que supuestamente habría que investigar en Ucrania, el hijo de Biden que llega a una empresa petrolera cuando su padre era vicepresidente de los Estados Unidos y tenía algunas misiones en Ucrania también. O sea, la cosa tampoco es tan transparente del lado de Biden, ¿no, Carlos? Bueno, yo no conozco el tema del hijo de Biden, pero obviamente que si lo logran involucrar es un problema. Pero la acusación es contra el presidente. Sí. Pero las esquilas pueden saltar en política. Las esquilas saltan. Sí, se dice que el presidente Clinton, después del proceso de impeachment, subió su popularidad. Es cierto, pero la próxima elección la ganó Bush frente a Gore. Sí. De manera que, bueno, ¿en qué minuto se mide eso? Y centrar la campaña en el proceso en la Cámara de Representantes, que creo que es lo que más puede pasar, porque esto va a durar un año, por lo menos, es lo que pasa en esto. Entonces, es algo muy, muy complejo, no sabemos exactamente qué va a suceder. ¿Qué crees tú que puede pasar en la contienda demócrata de Biden, por ejemplo, que tiene serios competidores? Allí hay 3, 4, 5 hombres y mujeres que pueden competirle, ¿no? A ver, sobre todo después de cómo estuvo el debate demócrata el otro día, no me sorprendería que Biden pierda fuerza, pero no por esto. En el fondo, no me parece a mí que no viene tan fuerte como otros candidatos. Hay mucha gente que le ha sacado encima de que es como este abuelo bonachón que mejor se vaya para la casa. Pero claro, hay esquilas, puede salir un poco trasquilado con todo este tema. Se ve muy expuesto, lo que no es agradable para nadie. Y la competencia también puede sacar provecho de esa situación. En uno de los debates recientes, las peleas más duras fueron justamente dentro del Partido Demócrata, se dijeron cosas tremendas. Y a Biden le dieron muy duro, recuerdo. Le dieron muy duro. El primero de los dos que hubo. Bueno, él es el rival a vencer. Que va adelante. El rival a entonces... vencer. No, y además hay una pelea en todos están tratando de considerarse el heredero de Obama. Entonces, claro, uno es su vicepresidente, pero los otros también tratan de lucirse en el sentido como yo soy el heredero natural de este presidente progresista, admirado, respetado internacionalmente, o con ciertas políticas. Pero así un tema, o sea, ¿cómo se puede manejar? La verdad es que depende de, yo creo, cómo salga el propio caso, porque van a salir otros temas también en la campaña. O sea, no me extrañaría que de repente le destapan, no sé, algún escandalillo a alguien por aquí, por allá, porque es muy típico de... Es cruda, ¿eh? Esa campaña, ¿tú lo viste, Carlos, allá en Estados Unidos cuando...? Sí, las campañas son duras. Son duras, son personales. Son muy duras, sí. Pero aquí está en cuestión algo más serio, yo creo, porque yo creo que la conducta del presidente Trump ha sido bastante atípica en relación a los antiguos presidentes. Llego a incluir a Nixon. Nixon organizó una fechoría que fue asaltar la sede del Partido Demócrata y robarle unos documentos. Unas bases de datos. Pero él no cayó por eso, él cayó porque él dijo que no había participado en eso y porque mintió. Entonces, todo fue un juicio sobre cómo un presidente hace lo que llaman el cover-up, o sea, el encubrimiento de toda la situación. Ese fue el punto, ese fue el gran tema, y cuando salió ya su asesor John Dean, que hoy día es comentarista en la televisión, en CNN, bueno, ya esto se vino abajo y aquellos que tenían mucha fuerza al comienzo empezaron a ganar. Qué buen punto el que toca Carlos, porque es la mentira lo que termina votando a Nixon en su momento, o sacando a Nixon, ¿no? Y esa, como dice un dicho argentino, cuando un niño se quema con leche, cuando ve la vaca llora, es decir, aprende las lecciones, ¿no? Inmediatamente reconoció Trump que había hablado con el presidente ucraniano. Es decir, la mentira en esa cultura tiene un castigo político y un castigo enorme. Por lo tanto, él en algún momento quizás quiso pasar piola a la chilena, de que el llamado, pero cuando sabía que la acusación venía en serio, él dijo, sí, yo hablé con él. No presioné, pero hablé con el presidente ruso y hablé sobre Biden. Es decir, el valor de la mentira, qué interesante. O de la verdad, perdón. Bueno, todo lo que hemos escuchado en el caso de Robert Mueller y las interpretaciones. Es el caso ruso, la trama rusa. La trama rusa es también lo mismo. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo en la reunión? Si estuvo en la reunión. Y siempre hay como interpretaciones
al borde de que lo dijo, pero no lo dijo. O sea, ahí hay todo un problema de credibilidad de Donald Trump que también lo han expresado sus asesores. Y lo que se conoce de las expresiones de sus asesores, del secretario Tillerson, del propio John Bolton, en privado sobre Trump, son terribles. Pero están ahí, esas quedaron. Entonces, hay un problema serio de la personalidad y del uso del poder del presidente que obviamente va a ser un tema central de aquí en adelante. Ingrid, juegue contra Trump el que tú acabas de nombrar a Tillerson, Bolton, Mueller, son personas que tenemos muy cercanos, colaboradores de mucha confianza de Trump y que salieron de manera bastante accidentada, por decirlo de manera fácil y sencilla, pero ¿puede jugar en su contra al tener tantos enemigos cercanos de Trump? Hasta ahora no le ha jugado en contra. Ha logrado mantener, sobre todo al Partido Republicano, muy alineado por su vía, probablemente porque consiguen cosas, puede que no estén de acuerdo, no sé, con un viaje a Corea del Norte o con ese tipo de cosas, pero consiguen pasar ciertas legislaciones o poner personas en la Corte Suprema que están más alineados con sus intereses, logran bloquear ciertas iniciativas, entonces puede que sea funcional y ahí en el fondo es cuánto está dispuesto a ceder o a transar uno y otro bando. En el Senado, no sé, unos 20 republicanos deberían votar en contra de Trump para que este juicio político prospere y por eso es que todos están sacando cálculos de que sería muy difícil que pase más allá para ahí. Pero depende de nuevo de la evidencia, de todo lo que pueda pasar. No, sí, es muy difícil obtener los 2 tercios, pero para obtener los 2 tercios va a haber pasado más de un año. Entonces, no podemos juzgar lo que va a pasar con los datos que tenemos hoy. Y el punto, claro, es que puede que haya evidencia, puede que haya testimonio, y eso es lo que puede, si se transforma en tema de campaña, en el fondo hasta el día de hoy todo el mundo recuerda a Nixon por el I am not a crook, no soy un bandido, y al final todos recuerdan que sí era, o que sí hizo una fechoría, sí hizo algo malo, y todos lo recuerdan por eso. Lo que plantea Carlos también es parte, aparentemente, de la cultura de la política americana, porque lo que cuesta a veces, voy a saltar a la política chilena, que cuando uno ve que hay acusación contra un señor o una señora A, los que están en el sector A suelen hasta ahora votar por A, aunque en privado piensen distinto. Y los que están con B o son rivales de A, votan B. Bien alineaditos. Y es muy difícil cambiar. Vamos a ver esta acusación constitucional, que no es el tema del que estamos hablando ahora, si es que hay alguien que se sale del rebaño, pero es muy difícil, lo hemos visto. Tú lo que dices aquí es que el proceso permite que los matices vayan convenciendo que la gente se vaya saliendo de su propio rebaño y eso entonces generaría mucha incertidumbre sobre el resultado. Pues. Así es. Y además eso influye en la gente, porque la gente va a escuchar este proceso. ¿Y cuánto presiona la gente en los parlamentarios ahí o en los congresistas? Bueno, los parlamentarios van testeando lo que se piensa en su distrito, pero no es tanto lo que lo presionen, sino que es también la elección que viene. ¿Qué posición va a tener el candidato republicano en el distrito 44? Claro. ¿Cómo lo van a frente a la acusación? A la acusación. Si ve que está débil, es un problema. Sobre todo en los swing states, en los estados que en el fondo que pueden cambiar de uno a otro, que son bisagra. Y hay más de un de uno que está en una situación no débil o que puede estar complicado. O sea, también en el fondo es una apuesta también por tu propio futuro político cuando optas por irte contra el presidente o algo así. ¿Hay oportunismo político de los demócratas en hacer esta acusación ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, toda la política tiene algo de momento. Uno elige el momento en que da Obviamente que el momento fue la aceptación de Trump, que había hablado con el presidente de Ucrania, y bueno, mañana sabremos qué es lo que dice el texto. Seguramente va a haber 2 versiones, o 2 interpretaciones, porque versiones no puede haber más que esas, a menos que... Claro, no, yo creo que Nancy Pelosi ha sido bastante pragmática al respecto. No sé, Elizabeth Warren viene pidiendo impeachment hace meses, y otros demócratas de antes. Tú mencionaste un grupo que desde... la señora Ocasio-Cortez y otra gente... Varios han pedido desde un principio que haya investigar. El hecho de que haya comisiones investigadoras ya andando tiene
tiene que ver con que hay gente que tiene sus reparos respecto de cómo se están conduciendo los asuntos en la Casa Blanca. Pero, claro, el cálculo que yo me imagino que hizo Nancy Pelosi es que aquí hay por lo menos algo que podría sostenerse por sí mismo porque hay cierta evidencia, va a haber algo de información, hay una suerte de confesión en el sentido de sí hablé con y sí hablamos sobre Biden. Pero yo sospecharía que hizo un cálculo de pros y contras y ella calculó que al final por lo menos esto era viable. Y yo creo que era muy difícil después que Biden ayer, él, si la conversación tenía el carácter que habían dicho, existía, él estaría por el impeachment. Yo supongo, no sé si Pelosi apoya a Biden, supongo que sí. Hasta Hillary Clinton que ha sido muy enfática en decir, mira, o sea, yo creo que aquí hay problemas, pero ella nunca había hablado abiertamente de juicio político. Ahora sí, dice que en realidad con todos los antecedentes que se tiene ahora, ella cree que sí amerita por lo menos investigar. Y es eso literalmente lo que se está haciendo ahora. Se dijo, corresponde investigar. Corresponde investigar. ¿Y se puede entrar en otros temas? Sí. Yo les pregunté a ustedes otras acusaciones, me refería en el contexto del tema Ucrania. ¿Podría en este contexto de impeachment meter asuntos de, por ejemplo, asuntos con Corea del Norte, con la guerra comercial de China, con el caso ruso, con la trama rusa? Siempre que impliquen delitos. O sea, es decir, se abre una temporada... sí, pero no la política. O sea, si Trump va a ver al señor Kim a Singapur o a Vietnam, o en Vietnam o en la zona desmilitarizada. Bueno, puede uno estar en contra, pero eso no es materia de una acusación. Está bien, pero... si hace maniobras que son contrarias a su rol y a sus Pero es que deberes, entonces se debió haber hecho una acusación en ese momento. Por eso pregunto, si es que alguien estimaba que se salía de la ley en el caso de Kim Jong-un... No, sí, yo creo que lo que más va a haber es sobre la cuerda rusa, sobre todo lo que viene desde la elección anterior. Y repito, hay 6 comisiones investigadoras, o sea, ya hay en el fondo... Se van a ir acumulando. Que probablemente, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar ahora? En algún punto van a consolidar, a ver, estos son todos los cargos que nosotros creemos se podrían hacer, y lo que va a votar la Casa, digamos, los representantes es cuáles de esos cargos continúan. Después de llamar a testimonio. A testimonio. Y audiencia. Si eso es lo que genera porque esto no es... en nuestro proceso acá es muy rápido. Hay una comisión, sí, pues. no hay... En el plazo de una semana, 10 días. Esto es muy distinto. Acá hay un verdadero proceso, grande y a fondo. Otro personaje que suena y que nos suena además porque lo conocemos es Giuliani, que el ex alcalde de Nueva York, que es el abogado personal, quien ha reconocido que presionó en el caso de Ucrania. En una vez estamos frente a un tipo que se echa la culpa, un tipo que dice, déjeme a mí y yo voy a poner la cara aquí frente a la acusación. O sea, podría ser. ¿Puede darse eso? O sea, no me extrañaría, de repente hay gente que podría, pero eso podría hacerse o podría salir por otros coletazos de otra cosa. Giuliani ha sido mencionado en varios otros incidentes con Trump. Mencioné el equipo de Trump, no sé, pues su jefe de campaña, su propio abogado, han estado involucrados en más de un lío legal. Entonces no sería extraño que terminara cayendo Giuliani por algo. Y también, en el fondo, no descarto que no caiga, o sea, que sea parte del proceso. O sea, parte de esto también es como vendes públicamente este asunto, como una cacería de brujas. O sea, cuando Giuliani termina diciendo que él también está involucrado, incluso lo dice como, ¿y qué? Sí, lo hice, ¿y qué? Así como, no veo nada malo. Es la postura que tiene, está una de cada 4 o 5 noches en CNN defendiendo la postura del presidente y es el más brutal de todos los defensores. Y muy duro con el periodista Cuomo pero en fin, yo creo que esto ahora entra en otro... A estar atento a una serie, esta es una serie de verdad. Entra en la pantalla del canal de C-SPAN. Para los que van a alegar son los productores de series de ficción, porque esta es una serie televisada y real. Y con el presidente del país. Bueno, a veces la vida imita el arte. Bueno, estamos de series de serie. Hoy día hemos tenido otra serie en Londres. Ah, bueno. Personaje, el símil. Boris Johnson. Serie. Ya conversaremos sobre Johnson y la goleada que se llevó en contra de la Corte Suprema Británica 11-0.
Bueno, Carlos Portales, Ingrid, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública compartiendo sus conocimientos, su expertise sobre este tema de política internacional norteamericana. Muchas gracias a los dos. Gracias, muy Matías. bien. Hagamos una pausa, ¿les parece? Volvemos. Tenemos algo de resultados parciales. Como pensionado, ¿qué haría usted? ¿Retirar ahorros o recibir jubilación? Nada de resultados parciales. A la vuelta le cuento. Estamos de vuelta en Vía Pública y un tema muy local. Estábamos recién hablando de un tema internacional, tema de muchas aristas. Este es un tema eminentemente local, de mucha preocupación, vamos a decir, barrial, doméstica, de cada una de las cuadras de nuestro país. Y tiene que ver con, además todas las encuestas así lo indican, casi todas, con la seguridad como tema fundamental de preocupación de muchos chilenos. Y vamos a referirnos exactamente ahora a la distribución territorial de las fuerzas policiales. ¿En qué comuna hay qué cantidad de carabineros? Sabas Chaguán, que es el ex fiscal nacional, escribió una columna el día 16 de septiembre, en La Tercera, o sea, hace 2 lunes atrás, justamente haciendo mención a la disparidad que hay, o a la inequidad que hay en distintos barrios con nivel adquisitivo y la cantidad de carabineros por habitante. Sabas Chaguán está con nosotros esta noche. Gracias, Sabas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Las cifras que daban eran muy impresionantes porque tanto en tasa de homicidios como, que era inverso, con la cantidad de carabineros que hay en las comunas más ricas versus las pobres. Y también la opacidad del criterio a repartir estas fuerzas policiales. Bueno, en esta materia hay varios temas que darían para mucho rato, pero claro, una de las cosas que yo mencionaba en esa columna era una cierta desigual distribución, porque traje unas cifras, por ejemplo, los carabineros por habitante, ¿no es cierto? Hay muchos más en Vitacura, en Las Condes, proporcionalmente, que en Cerro Navia, Independencia, etcétera. Ahora, el gobierno, después de esa columna, o simultáneamente, no sé, anunció que iba a revisar estos criterios y el subsecretario Villa, yo no dudo sus buenas intenciones, dijo que había comunas donde no se aplicaba esa desigual distribución, porque puso como ejemplo a Los Espejos e Independencia, que con un carabinero cada 210 habitantes, un carabinero cada 157 habitantes, versus las que habíamos mencionado nosotros, que en Renca, Cerro Navia, un carabinero cada 1.230. Sí. En Vitacura, Las Condes, 570, 580. Claro, eso es muy bueno, pero lo que tú mencionabas, Matías, la cierta opacidad que hay. Uno se mete a la página web de Carabineros y hay una serie de estadísticas, servicios. Carabineros hace una labor impecable, por supuesto, en muchos ámbitos, pero no se sabe exactamente cuántos carabineros hay en mi comuna. Ahora, yo no estoy promulgando que se transparente todo, porque bastaría a los delincuentes saber exactamente, pero puede haber un cierto dato duro. Al menos estos carabineros están en mi comuna. Y transparentar los criterios por los cuales se asignan esos carabineros. Eso es muy importante. Sería muy importante, y que yo pudiera saber, bueno, acá hay más carabineros porque hay más población, un dato importante. Pero acá hay más carabineros porque hay más población flotante, por ejemplo, Santiago. O sea, que sean elementos o condicionantes objetivas. Por ejemplo, tasas de delincuencia en los últimos 3 años. Sin duda. O 5 años, o tasas de homicidio, o cantidad de población, pero además o área. Avanzar hacia realmente transparentar a quienes están escuchando Carabineros, qué expertos los asesoran. Porque también se ha mencionado, y es un criterio a considerar, hay eventos masivos. Por ejemplo, Ñuñoa tiene el Estadio Nacional, La Cisterna tiene al gran estadio municipal de La Cisterna, ¿no es cierto? Donde juega Palestina. Santa Laura está en Independencia, etcétera. San Carlos en Las Condes. Pero eso no basta. Y no basta porque siento que hay ciertas soluciones que sean de parche. Y por eso hablo de los expertos. Podemos hablar de varios temas. El control de identidad que salieron varios expertos, gente seria. O sea, estoy hablando de Mauricio Duche, Gonzalo García, uno de la Universidad de Los Andes, etcétera. Gente que ha estudiado el tema. Y dicen que se aplican criterios al azar, que no va a servir de nada o va a ser muy poco eficiente, y yo estoy de acuerdo. Entonces, el control de identidad. Al control de identidad, así que no va a ser poco eficiente. Entonces, si seguimos nosotros legislando un poco apurados por lo que tú decías,
que la seguridad ciudadana es una preocupación constante y muy importante de la ciudadanía, me parece que podemos equivocar el foco. ¿Ah? Ahora, otra cosa es que los delitos de mayor connotación social también no pueden ser el único criterio o el más importante para asignar la dotación. Porque los delitos de connotación social pueden generar desigualdades. Porque, no sé, quemar a 2 personas vivas por venir y tiene menos repercusión que un portonazo en el sector oriente. En esa columna tú pusiste 2 casos que fueron exactamente coincidentes en el tiempo, que fue esta balacera que murieron, ¿cuántas? 5 personas. 5 personas en un lugar de tragamonedas en Puente Alto, y ese mismo día, o muy cerca, en la tarde o en la anterior, un asalto a una mujer en la comuna de Vitacura, por lo que yo recuerdo. Vitacura Las Condes, abajo del Paso a Nivel. Sí. De Kennedy, Avenida Kennedy. Ya, y exactamente. Y tú dijiste que, bueno, que eso tuvo una repercusión y tuvo mucho más cobertura en los medios que lo otro, o que en el tiempo duró más la noticia. Sin duda. Entonces, si ese fuese el criterio, claramente uno es más grave que el otro, ¿no? O sea, es muchísimo más grave. O sea, 5 muertes versus un asalto. Claro, entonces, ¿qué quiere escuchar la ciudadanía? ¿Qué quiere saber? O sea, porque yo no creo que la sociedad chilena sea enteramente clasista, pero hay bolsones de clasismo, seamos sinceros, que pueden impactar en la seguridad ciudadana también. Nosotros, yo soy socio fundador de Defensa Víctima, hemos tenido un par de reuniones con alcaldes que están muy interesados en esta asesoría que podemos dar para acercar también la asesoría jurídica a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque cuando hay una sensación de que nadie ayuda a las personas, que la municipalidad no tiene recursos, que tengo menos carabineros, que tengo que gastar carabineros en un concierto, en un evento masivo, en un partido de fútbol, que son muy importantes. Entonces, ¿cómo se asignan esos criterios? No puede ser como el término espectacular, el que tú dijiste, opacidad. Esa opacidad no tiene que repugnar a una cuestión policial tan importante, digamos. Tú mencionaste algo al pasar que sería inaceptable, que es clasismo. Sí. Pero peor sería que hubiese corrupción, por ejemplo, en que los criterios de poner una cantidad de carabineros por habitante, o sea, privilegiar algunas comunas, sea porque esas comunas le pagan a través, naturalmente, no es algo así tan impúdico como un cheque, pero, por ejemplo, equipamiento, que yo les mantengo los asautos, que yo les compro más motos, que yo les compro más esto, más el otro, que le tengo un mejor retén aquí, mejor allá. Es decir, eso sería bastante más irregular que el puro clasismo. No, eso sería un escándalo. Sería un tremendo escándalo. ¿Hay alguna sospecha de eso? Yo no tengo antecedentes. Lo que sí sé, y es muy bueno que se haga en la medida que haya recursos, es que si yo como municipalidad quiero colaborar con Carabineros, ponga cámara, les dé los dotes de drones, les dé mayores radiopatrullas, etcétera. Pero el problema es un incentivo perverso. Es que si yo le doy más drones a Carabineros como municipalidad, va a tener mejores resultados en mi comuna. Bueno, y Carabineros va a querer poner más gente donde tenga más resultados. Es que ahí apuntaba yo. O sea, Carabineros yo creo que es una institución fundamental de la República. No estoy atacando a Carabineros. Pero creo que todo lo que sea transparencia es muy bueno. Todo lo que sea que, por ejemplo, cuando haya la ley de presupuesto y pidan más carabineros, ya 5.000 carabineros más, ¿a dónde los va a mandar? ¿Por qué? Digo, con la reserva de seguridad, por supuesto, que no puedo publicar todos los carabineros y tampoco los agentes encubiertos, estoy caricaturizando, pero que se sepa exactamente por qué. Porque de repente no puede ser que haya 5 comunas en Santiago, en la región metropolitana, que tripliquen la tasa de homicidio. Uno de los ejemplos es Independencia, que Independencia es una comuna importante. San Ramón, las tengo anotadas. Independencia, Santiago, Recoleta, Cerro y San Ramón. O sea, 7,4, 7,8, 9,8 homicidios cada 100.000 habitantes, siendo que la tasa es de 2,4. Claro. Ahora, triplica la tasa país. Triplica la tasa. O sea, entonces me parece que es una preocupación que tiene que transparentarse por qué se están asignando esos carabineros a ese lugar. Ahora, por otra parte, me parece que la transparencia es fundamental. O sea, si yo voy a ir a tramitar la ley de presupuesto, a mí, todos sabemos que tenía un cargo yo antes, hace 5 años, casi 5 años, fiscal nacional, por supuesto, me tocaba ir al Parlamento. Y a mí me decían, oiga, usted quiere 100 fiscales más. Estuvimos peleando 5 años para un plan de fortalecimiento, 8 años, que comenzó en el primer gobierno del presidente Bachelet, siguió con el presidente Piñera y terminó al final, cuando yo estaba entregando el cargo, y se dotó a la fiscalía progresivamente de gente. Pero yo cada vez que pedía un fiscal me decía, ¿a dónde lo va a mandar? ¿Para qué fiscalía va a ser?
porque en mi comuna no hay fiscalía, en mi otra comuna, y me parece lógico si los parlamentarios tienen que saber, pero eso no pasa con Carabineros. Entonces, no digo que Carabineros sea opaco, no digo que Carabineros esté escamoteando información, no acuso para nada a Carabineros, sino que estoy diciendo que como sistema nosotros tenemos que transparentar a dónde van los recursos y por qué. Sí, pero mencionó algo también que me pareció súper grave, que el fiscal nacional cuando va a pedir recursos para la fiscalía sean los parlamentarios, también con incentivos perversos. No, pero hay que aprobar si es que va a ir a mi sector. No, nunca tiene me que haber autonomía absoluta a la institución. Es que yo no podía aceptarlo, mi equipo menos. Pero los parlamentarios tienen todo el derecho a decir, oiga, pero ¿por qué no se preocupa de mi lugar? Pedir no hay engaño. No, pero no había una transacción. Pero sí puede haber, en la medida que no haya transparencia, una pedida por afuera. Y eso no de un parlamentario, sino que de las instituciones. Y eso es inaceptable. El gobierno entonces ha dicho que va a cambiar los criterios, que va a revisar los criterios. ¿Usted ha tenido conversaciones con ellos? No he tenido conversaciones con ellos, pero lo que he leído en la prensa me parece muy loable y muy bueno el rumbo que está tomando en la Subsecretaría de Prevención del Delito y liderados por el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior, me parece muy bien. Ahora, hay otra cosa, hay que se ha dicho muchas veces, y hubo un proyecto cuando en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando está el actual ministro del Interior, era ministro del Interior, que se llamaba el STAT, pero investigativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo centrar la estadística de Carabineros y tengo un éxito si detengo gente. Si yo detengo gente, eso no es un éxito. El éxito es cuando condeno gente, culpable obviamente. Entonces los indicadores policiales tienen que dialogar con los de las demás instituciones y tiene que transparentarse. No solamente cuántos detuve, sino que cuántos pasé a control de detención, cuántos carabineros fueron a aclarar a juicio oral y cuántas condenas tuvo la Fiscalía. Entonces tienen que establecerse indicadores comunes. Y eso es una pelea que se ha ido dando hace mucho tiempo y que los que saben del tema procesal penal saben que no se ha logrado. Indicadores comunes, yo pondría indicadores comparativos un tiempo y el otro, supuesto. peras con peras. ¿Y sí. cómo vamos en el peras con peras en este gobierno, Sebastián Piñera, que prometió, como todos los gobiernos, no es el único, y el que venga también va a prometer hincar el diente en el tema de seguridad y qué sé yo, y perseguir a los delincuentes y darle más seguridad a la ciudadanía? ¿Cómo ha sido el rendimiento de este? Bueno, yo no... ¿En cifras de victimización? Claro, ¿Cuáles son las cifras? en cifras de victimización me parece que hubo una pequeña mejora, pero se mantiene en el rango... El único año que, si mal no recuerdo, fue bastante notable el descenso fue el año después del terremoto, 2011. ¿Ah? Pero también había un año antes que no responde al mismo gobierno del presidente Piñera primero, sino que a fines del gobierno del presidente Lagos, ¿fue antes Bachelet? Sí. Presidente Lagos, o a principios o al medio del gobierno del presidente Bachelet. De manera tal que es un tema... Bachelet 1. Bachelet 1, Piñera 1. De manera tal que es un tema transversal. Ahora, me parece que lo que se está haciendo, las intenciones son buenas, pero yo hincaría el diente en una serie de cosas. Primero, escuchar a expertos en seguridad, no solamente intrapolicías, sino de fuera de las policías. O sea, expertos universitarios que se ha escuchado, pero para legislar también, no estoy hablando echando la culpa al gobierno ni al parlamentario, pero por ejemplo, control de identidad. ¿Para qué sirve? Porque se han hecho millones de control de identidad y la cifra es ínfima. ¿Cómo se asignan los recursos policiales? ¿Por qué en tal comuna hay tal dotación y en otra hay menos? ¿Solamente considera la población o también considera la cantidad de bancos, la cantidad de estadios de fútbol, la cantidad de clubes deportivos, etcétera? ¿Por qué? Porque si usted se da una vuelta, por ejemplo, por comunas, no quiero estigmatizar a nadie, comunas periféricas de Santiago, de repente hay largos trechos donde no hay un retén, una comisaría y para qué hablar, no hay ni árboles. En cambio, uno ve en otras comunas más acomodadas, que me parece muy bien, Carabineros dando vueltas, plan cuadrante funcionando, etcétera. Vigilancia municipal, claro, superdotada. Claro, ahora, vigilancia municipal ayudan bastante, pero hay otras comunas como Recoleta que no tiene. Y tampoco se le ha disparado, salvo los homicidios que hablábamos antes, no se le ha disparado a la delincuencia. Sí, yo creo que lo importante es que sea transversal realmente el tema de la seguridad y transparente. Y la relación con investigaciones, allí debiera, a su juicio y dada su experiencia como fiscal nacional, haber una reestructuración de la relación de dos policías. Sí, hay mucho que trabajar. Bueno, por ejemplo, hay que de una vez por todas que se haga operativo el llamado Banco Unificado de Datos. Que ha habido trabajo de ya 2, 3 gobiernos seguidos y todavía no se hace plenamente operativo. Que haya una coordinación entre ambas policías.
que se enfatice evidentemente que la Policía de Investigaciones no tiene un rol preventivo, sino que investigativo, y Carabineros básicamente preventivo, pero que haya ciertas unidades comunes para no desperdiciar todo lo que tiene Carabineros que se implementó a fines del gobierno militar, digamos. Mire, yo estuve en España investigando cuando estuvimos con la Fiscalía y había una rotativa, o sea, había un organismo conjunto, porque allá hay una policía que es la Guardia Civil, parecida a Carabineros, y la Policía Nacional, que sería parecida a Policía autonómica. Y no, aparte de la autonómica, estoy hablando de la nacional que no, civil, por así decirlo, equivalente a PDI, y la Guardia Civil, que podríamos ser equivalente a Carabineros uniformado. Sí. Bueno, pues bien, el jefe de este organismo común estaba a cargo de un guardia civil uniformado, pero los dos subjefes eran civiles. Pero el anterior jefe había sido civil y los dos subjefes, o estoy caricaturizando, pero era la idea, habían sido uniformados. Había una rotativa, porque no tienen exactamente las mismas competencias, pero hay lugares donde se intersectan. O la otra es optar a la alemana. La alemana tienen cursos comunes y se separan al segundo o tercer año entre policía uniformada y Kriminalpolizei, que es la policía criminal. Entonces, hay una opción de país. Ahora, como tenemos dos policías, que también recordemos surgieron por razones políticas, Alessandri hizo una para controlar a la otra, Ibáñez fortaleció a la otra porque eran rivales. Bueno, tenemos dos policías que son capacitadas, son respetadas a nivel sudamericano especialmente, e internacional. Enfaticemos los roles, pero no perdamos las experiencias cruzadas. Porque, por ejemplo, el Departamento Quinto de Investigaciones puede investigar sin duda a funcionarios internos, los asuntos internos que se llaman las películas. Sí. Pero ¿qué pasa si hay funcionarios del Departamento Quinto? Tal vez sería bueno que lo investigara algún carabinero cruzado y viceversa. Estoy hablando de ciertas ideas que se pueden lanzar. Y para eso hay que consultar a los expertos. Que no me estoy vendiendo yo como experto. Saba Chaguán es experto, es ex fiscal nacional, esa experiencia es fundamental y ahora es socio de defensavíctimas.cl. Muchísimas gracias, Saba, por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Del día. Y tiene que ver con esta petición que hace una profesora de Antofagasta, jubilada, para poder utilizar los fondos que tiene, que son de ella, en la AFP, para usarlos en el prepago de un crédito hipotecario. Sabe que la ley indica que solamente los fondos que uno tiene en sus cuentas individuales deben ser usados solo para fines de pensiones, para pagos de pensiones. Pero, querido, como mencionado, ¿quiere usted retirar ahorros? El 86%. Recibir jubilación debería ser, los que retiran, recibir jubilación, 14%. El Tribunal Constitucional tendrá, en este caso, la última palabra. Hay experiencias sobre retiros anticipados y que no se usen en Perú. Hay una interesante, revíselo, experiencia, que se permitió que se retirara parte de la plata que estaba para la jubilación y se retira para otros fines antes. Interesante leer al respecto. Vamos al 24horas.cl, nuestro portal de noticias. Senado aprueba en general ley Gabriela que amplía el tipo penal del femicidio. Más detalles en nuestro portal y detalles de muchas otras noticias. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 12 grados y 6 décimas. El cielo está despejado y mañana y pasado en esta región será el siguiente, despejado, mañana miércoles con 29 grados de máxima, baja jueves, bastante fuerte, el viernes cielo parcial y máxima 23. Revisemos otras regiones del país, ¿me parece? Los Ángeles, región del Biobío, estará mañana despejado y una máxima probable de 26 grados. Bioballa, región de Coquimbo, tendrá también idéntico, despejado y máxima probable de 26 grados. Un día como hoy, pero en 1965 se lanzó el álbum Out of Our Heads de la banda de Rolling Stone. Empujado por el éxito de Satisfaction, la versión norteamericana se convirtió en el primer LP de la banda y llegaron al número 1. En 2003 esta versión fue listada en el puesto 114 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Con Satisfaction, con Rolling Stone, nos despedimos el día de hoy. Muy buenas noches. Se te pasa por aquí. The street